Buenas noches, criaturas de la luz. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Z Historias. Esta noche les contaré 3 relatos que hielan la sangre, una sombra imposible, un ataque del más allá y una venganza que esperó más de una década para cumplirse. No son cuentos, son vivencias. Apaga la luz y quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar es real. Hola, ¿cómo están? Quiero contar algo que me pasó cuando era joven. Era a mitad de semana, un martes o miércoles, y venía caminando tarde por la noche desde la casa de mi novia. Era invierno, hacía frío, y las calles estaban tan vacías que ni los perros se veían. Había una sensación extraña en el aire, como si algo estuviera fuera de lugar. Cuando ya estaba casi frente a mi casa, a media cuadra, vi algo que me hizo detenerme. Había una figura oscura, inmóvil, al lado de un árbol de ficus en la vereda de un vecino, justo en la esquina. La observé apenas unos segundos y entonces se escondió detrás del arbolito. Pensé que podía ser alguien con malas intenciones, así que entré rápido al patio de mi casa, por el cerco de alambre, tratando de no hacer ruido para no despertar a mis padres. Pero no podía dejar de pensar en lo que había visto, así que me asomé otra vez buscando en la esquina, y ahí estaba. Esa sombra oscura volvió a aparecer detrás del árbol, se asomaba y se escondía nuevamente. Fue entonces cuando lo entendí. No era mi imaginación, tampoco podría ser una persona, porque el árbol era demasiado fino, demasiado delgado, como para ocultar completamente a alguien. Me invadió el miedo. Corrí adentro de mi casa sin mirar atrás. Después intenté hacer una caricatura para plasmar lo que vi, pero ninguna imagen pudo igualar la sensación de tenerlo enfrente. Una presencia que no debería existir. Un martes santo, hace ya 10 años, fui a visitar a mi mamá en Cazapá. Estaba muy nerviosa. Mi hijo pequeño tendría apenas 2 o 3 años. En ese tiempo me sentía superada, no podía con todo. Esa noche le dije a mi mamá en guaraní, "Ajata mashe ayahu", ya me voy a bañar. Estaba agotada, me llevé a mi hijito conmigo a la bañera. Lo senté en una silla y mientras me bañaba, lo cuidaba. Luego me vestí y nuevamente le dije a mi mamá, "Se ajata make", me voy a dormir. Eran como las 10 de la noche. Me acosté con mi hijo. Él se durmió primero. Puse el celular en silencio, me acomodé y cerré los ojos. Apenas caí en el primer sueño, tuve una experiencia aterradora. Salí de mi cuerpo. Vi a los santos, pero no como uno espera verlos. Estaban en forma de triángulo, rodeándome desde arriba. No recuerdo quiénes eran, pero no era una visión de paz, era una presencia pesada. Me desperté de golpe, gritando, llorando, desesperada. Pedí auxilio. Mis hermanos rompieron la puerta del cuarto tratando de entender qué me pasaba. Yo sentía que algo me agarraba del cuello, como si quisieran sacarme el alma, como si me fueran a ahorcar. Me llevaron al hospital, me revisaron todo y no encontraron nada. Pero el Viernes Santo volvió. Otra vez esas presencias, otra vez el ahogo, otra vez los gritos, y así todos los días. Mi mamá desesperada me llevó a una médica que atendía este tipo de casos. Me tomó de la mano y me dijo algo que me marcó. Ndereje oye ya pomba ebai. Intentaron matarte lentamente, con ahogo, remordimiento y miedo. Me dio un remedio natural y me dijo que en 2 horas iba a notar la diferencia. Así fue, pero lo más extraño pasó en el baño. Tuve una necesidad urgente y siguiendo sus instrucciones, lo hice sobre una hoja de papel blanco. Cuando miré, estaba llena de escarabajos oscuros, bichitos que salían de mí. Se la llevé a la médica.
Cuando abrió la hoja, los fichos volaron. Volví a la casa de mi mamá, pero el día siguiente me regresé a San Lorenzo. Allí me atacó de nuevo. Empecé a gritar del miedo y mi vecina, alarmada, vino a orar por mí. Ella era evangélica y me dijo lo mismo que la médica. Cada día era más intenso. Ya no comía, ya no dormía. Una voz me decía: te vas a caer y morir. Cada vez que me sentaba a comer y cada noche alguien venía a taparme la nariz, me asfixiaban. Veía un ataúd negro al lado mío. Me seguía a donde fuera. Mi hijo, pobrecito, lloraba del susto. Mi marido trabajaba en camión y casi no estaba. Un día le rogué: llévame de este lugar, por favor. Nos mudamos a Luque y ahí un vecino me vio durante uno de esos ataques. Me agarró del brazo y me dijo: hay una iglesia cerca, creo que deberías ir. Fui y apenas crucé la puerta, uno de los hermanos dijo: entró una mujer con un trabajo de brujería encima. Ella está al borde de la muerte. Oraron por mí. Me sacaron a mi hijo del brazo, me cubrieron con bolsas negras, empecé a vomitar. Pelos, pelo negro, mucho. Me dieron una hoja de la Biblia con una estrofa para leer a la medianoche. Esa noche, a las 12 en punto, una mano me tocó la rodilla para despertarme. No había nadie, pero ahí estaba yo, leyendo. Al terminar la lectura, la hoja desapareció de mis manos. Seguí yendo a la iglesia. Un día vino un pastor brasileño. En medio de la oración señaló: hay una mujer entre nosotros con trabajo de brujería. Acérquenla. Me agarraron entre varios. Volví a vomitar, bichos, pelo. Mi cuerpo era piel y hueso. Pesaba 40 kilos. Iba del médico a la iglesia. Una vez me dijeron que todas las fotos de mi familia estaban atadas con cinta verde en un cementerio y la mía con cinta roja. Yo llevaba la peor parte. Con el tiempo la verdad salió a la luz. Me dijeron que era una brujería por envidia y para separarme. Y vos sabés, la hermana del papá de mi hijo pasó por lo mismo. Sufrí como una víbora arrastrándose por el suelo, pero gracias a Dios me curé. Los pastores, la médica y sobre todo la Virgen Rosa Mística, ella limpió mi cuerpo y me devolvió la vida. Lo que estás por escuchar está catalogado como una leyenda urbana, pero los pobladores de la zona lo juran. Esto fue 100% real. Piquetecué, limpio, año 1971. Lorenzo González trabajaba en una curtiembre a orillas del río Paraguay, en la compañía de Piquetecué. Vivía en Mariano Roque Alonso, así que el viaje diario le resultaba largo y cansador. Por eso decidió buscar un terreno en la misma zona para construir su casa. Salió con su esposa a recorrer el área. La mayoría de los terrenos ya estaban vendidos, todos menos uno. Ese único terreno en venta estaba ubicado justo frente a la calle principal, pero lo que le llamó la atención fue un nicho antiguo, ubicado justo dentro del terreno. Intrigado, Lorenzo preguntó al vendedor de la loteadora, que simplemente respondió: no sé nada al respecto. Aún así, Lorenzo cerró el trato. Volvió días después a limpiar la maleza del lugar y a investigar sobre el misterioso nicho. Una vez despejado el terreno, vio con más claridad. Dentro del nicho había una cruz de madera vieja, con un paño desgastado. La limpió con cuidado y entre las letras casi borradas leyó: Susana Santa Cruz, 1940-1958. Aquello despertó su curiosidad. Empezó a recorrer la zona buscando información y así llegó a la casa de don José, uno de los pobladores más antiguos del lugar.
Don José le contó la historia. Susana era una joven del barrio. Una noche, después de una fiesta en el Club Unión Ribereño, la encontraron muerta, justo en el mismo lugar donde hoy está ese nicho, y le advirtió algo que jamás olvidaría. No destruyas ese nicho, es un espíritu amistoso, pero si perturbas su descanso, podrías desatar su furia. Lorenzo entró en duda, no podía construir su casa sin removerlo. Finalmente, prefirió no arriesgarse. Puso el terreno en venta nuevamente. Sebastián, su compañero de trabajo, escuchó sobre el terreno y se interesó. Era un tipo con mala reputación, adicto al alcohol y con fama de violento. Le ofreció comprar el lote en cuotas. Lorenzo aceptó. Solo quería recuperar lo invertido. Pero antes de cerrar el trato, le advirtió sobre el nicho. Sebastián se rió en su cara. Son pavadas de viejos, dijo. Pagó 3 cuotas y comenzó la construcción de su casa, sin importar advertencias. Llevó a 4 albañiles, les dio una orden directa: destruyan el nicho. Lo hicieron sin dudar, tiraron la cruz a la calle y comenzaron a levantar la casa. Pasaron 3 meses y la casa quedó lista. Sebastián se mudó y jamás terminó de pagarle a Lorenzo. Cada vez que éste le reclamaba, lo amenazaba con matar. Llegó el aniversario del Club Unión Ribereño. Sebastián fue a la fiesta como todos los años, bebió hasta perder el control. Ya de madrugada, regresó borracho a su casa. Sintió una presencia. Alguien lo observaba. Salió al patio con su pistola. No vio nada. Volvió a entrar. Agarró su lámpara a querosén y al asomarse por la ventana, la vio. Una mujer ensangrentada, con el rostro desfigurado. Disparó hasta vaciar el cargador, justo donde estaba el nicho. Su padre, don Alberto, también había estado en la fiesta. Al pasar frente a la casa escuchó los disparos, entró y lo encontró gritando desesperado. Pero lo que vio lo paralizó. El espíritu de Susana estaba ahí, frente a él. Apenas la vio, supo que su hora había llegado. Susana lo reconoció. Ese hombre, su asesino. Fue él quien la había violado y asesinado, golpeándola en el rostro con una piedra. El espíritu lo arrastró hasta el mismo lugar donde lo alzó y lo ahorcó desde un árbol. Sebastián, temblando del miedo, intentó escapar, pero la aparición se le cruzó en el portón. Tu padre fue mi asesino. Ahora, si quieres vivir, abandona esta casa. Devuélvela a su verdadero dueño, o vas a terminar igual. Al día siguiente, Sebastián apareció en la casa de Lorenzo. Toma, tu casa. Ya no la quiero. Lorenzo no entendía nada, pero en el barrio corría la noticia. Don Alberto fue encontrado colgado del árbol, con los ojos abiertos y la lengua afuera. Sebastián, consumido por el remordimiento, fue hasta el río, se lanzó al agua. Como no sabía nadar, falleció. Acabó con su vida voluntariamente. Desde aquel día, el espíritu de Susana pudo descansar en paz. La fecha de su venganza fue la misma de su muerte, 23 de agosto de 1971. Felicidades por llegar a la parte final de este capítulo. Espero que estos relatos hayan sido terroríficos y placenteros para ustedes. Nos vemos en un próximo video. No olviden enviarme sus relatos al correo zhistoria700@gmail.com o escríbelo entrando al grupo de WhatsApp que está en la descripción. Nos vemos en otro programa. Buenas noches.